Muy buenas noches. Tengan todos y todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión de El Ermitaño Sin Filtros. El día de hoy tengo muchas ganas de hablarles de un tema que considero que nos compete a la mayoría de las personas, porque creo que es un error que todos podemos cometer de forma muy común, pero al menos yo considero que he estado haciendo un esfuerzo muy consciente, constantemente, de evitarme caer en esa trampa, ¿sí? Y es el decir y el hacer, ¿sí? Yo creo que una buena medida de carácter que podemos aplicar con prácticamente cualquier persona es observar la distancia que hay entre lo que dicen y lo que hacen, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con observar la distancia? Por ejemplo, ¿no? Es como ese refrán de dime de qué hablas y te diré de qué careces, o dime de qué presumes, te diré de qué careces, creo que es así. Pues prácticamente es una forma muy rudimentaria de ese mismo concepto, ¿sí? De qué habla la gente, qué cosas presume o qué partes de su carácter intentan ensalzar para ellos realzarse y cuáles realmente los definen al final del día, ¿no? Yo creo que muchos podemos cometer ese error, o sea, creo que la mayoría de las personas estamos de alguna forma predispuestos por justamente de lo que hablaba yo en el video anterior, el de no le debes nada a nadie. Creo que justamente por esa condición de vivir en este mundo que como que hostiliza mucho la competencia y hace que todo el tiempo nos veamos a nosotros mismos como pues una mentira o un acto, ¿no? Creo que dentro de ese contexto es lógico que justamente esta clase de situaciones se van a dar cada vez más, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente en ese afán que tienen muchas personas por demostrar una vida inexistente o demostrar una proeza artística que tal vez no tienen o mil y un cosas, en ese afán pues muchas veces van a decir pues muchas cosas, muchas situaciones, van a querer exponerse a sí mismos como, digamos, ganadores dentro de muchas situaciones, pero verdaderamente pues la vida solita, o sea, sin necesidad de que nosotros hagamos nada, la vida solita nos exhibe todo el tiempo, ¿sí? O sea, si uno no es honesto consigo mismo y con los demás, la vida te exhibe, te pone allá afuera, te pone bajo la lupa. ¿Por qué? Porque la mentira es algo que nunca se sostiene. ¿Sí? La mentira es un parche temporal a una medida que debe de ser definitiva, ¿no? Entonces, la situación con eso es que justamente pues cada vez empezamos a ver más gente que hay una gran distancia entre lo que dicen y lo que hacen, ¿sí? Yo sé que yo sufrí también de eso por otros temas muy diferentes, no tanto por aparentar, sino más bien en un intento por, digamos, normalizar mi vida, porque yo era alguien que llevaba un estilo de vida que no era eficiente y que no era tampoco sostenible a la larga. Y estoy hablando en varios contextos, no solamente estoy hablando, por ejemplo, de peso, que también fue una situación, sino también de, digamos, mi capacidad de resiliencia y mi capacidad para socializar. Yo creo que esos han sido los temas más fuertes conmigo, este, pero digamos que a través de ser muy sincero conmigo mismo y de también ser muy capaz de ordenar lo que sucede aquí adentro para que lo que sale de acá no sea tan descabellado, creo que he logrado forjarme, digamos, una manera más eficiente de lidiar con las cosas y de justamente no caer en ese error de vivir en el decir y no en el hacer, ¿sí? Y por ejemplo, yo creo que donde más me pasa es con este tema de lo que hago de los videos, ¿no? He querido hacer muchos proyectos, muchas cosas se han editado a un 80, 90%, 50%, incluso más allá del 100%, ya sobre detalles totalmente estúpidos. Y sin embargo, mucho de ese contenido nunca se ha sacado. Y probablemente nunca se sacará porque uno de mis malos hábitos es justamente que todo tiene que ser exactamente como yo lo deseo. Entonces soltar ese control muchas veces
no es posible como yo quisiera y me lleva justamente a caer en el error a veces de decir cosas y al final no terminar haciéndolas. Yo creo que para mí ha sido como que un poco romper esa, digamos, como obstáculo autoimpuesto, ¿sí? Como romper ese obstáculo ha sido justamente tener esta cápsula de videos del Ermitaño Sin Filtros que me obligan directamente a ¡pam!, ¿no? Como que traducir las experiencias de vida, las cosas por las que estoy pasando y traducirlas a un formato donde yo pueda a ustedes darles herramientas que les ayuden con su día a día como lo hacen conmigo, como a mí me hubiera gustado escucharlas cuando yo estaba en esa necesidad, como a mí me hubiera gustado saberlas cuando apenas me iniciaba también dentro de muchos contextos, pero principalmente el de la adultez, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante justamente que entendamos que cuando tú quieres conocer a alguien genuino, tienes que entender esa distancia que puede ser dramática, puede ser astronómica o puede ser milimétrica entre lo que una persona dice, la persona como dice que es, como dice que actúa, como dice que piensa y lo que al final esa persona te termina demostrando en la realidad o lo que la realidad exhibe de esta persona y últimamente lo deja pues en evidencia con todo el mundo. Y justamente yo creo que cada quien tiene esta distancia, ¿no? Y creo que cuando lo observamos con objetividad puede ser aterrador, ¿sí? Porque si tú sabes que no estás haciendo bien las cosas, o sabes que no estás siendo sincero, o sabes que no estás haciendo lo que tienes que hacer, tú mismo te vas a creando como una deuda interna, ¿sí? Que en algún punto tienes que pagarla, o sea, y no estoy hablando ya ni siquiera de mental, porque hay gente que es tan cara dura que puede ser mentirosa, falsa, corrupta, mil y un cosas, y hacerse que no lo son, y ellos no sienten el peso, les vale madre. Pero la realidad te cobra. O sea, aunque tú pienses que estás librado porque no te importa, la realidad te cobra. Entonces, yo creo que es muy importante observar con objetividad esa distancia y observar con objetividad nuestras palabras y nuestras acciones para justamente podernos encaminar a una vida que nos regala estas oportunidades de justamente tanto ser exhibidos para bien como observar el ser exhibidos para mal de las personas que sabemos que lo merecen, ¿sí? Y yo creo que lo más maravilloso de esto es que muchas veces la gente que pues es mala, porque lo hay gente mala, también son un poco tontos. Y entonces se terminan autoexhibiendo, se terminan como que solitos demostrando lo que son, aunque pues intenten con todas las demás luces demostrar lo contrario, ¿no? Yo creo que las acciones siempre terminan hablando. Por ahí tengo un video dentro de esta misma sección que se llama Las acciones hablan más fuerte, una cosa así. Y justamente va sobre lo mismo, o sea, al final tus acciones van a ser lo que defina el carácter de persona que eres y que los demás también perciben, porque aunque no nos importe, o al menos algunos finjan que no les importa lo que otros piensan, pues la realidad es que sí impacta en tu salud el saber que pues eres mal querido, ¿no? Que no le atraes a la gente o que no le agradas a la gente o que la gente te critica, ¿no? O sea, creo que a nadie le gusta saber que es criticado, ¿verdad? Pero, o sea, hay un grado donde o no te importa, genuinamente no te importa porque sabes de dónde viene la crítica, o genuinamente te importa y te ofendes y entonces actúas de una forma o reaccionas de una forma que al final pues muchas veces no es ni siquiera como necesitada, ¿no? Hoy tuve una situación con ese tema justamente, una personilla que me intentó hacer reaccionar, digamos, de mala manera. Y no les miento, o sea, yo antes sí era una persona peleonera, ¿sí? Cuando era yo más chico. Aún lo transfiero a otras cosas, ¿ok? Aún es una energía que surge en mí, que vive en mí, pero yo la transfiero ya a otras cosas. Pero cuando era yo más chiquilín, sí era yo muy peleonero, la verdad, y sí me llegué a dar en la madre varias veces. Y no por mecha corta, no es que sea fácil sacarme de quicio. El problema es que una vez que ya me sacaron de quicio,
pues yo me iba a los extremos, ¿no? O sea, como que no era para mí fácil el detenerme. Y entonces yo creo que por eso justamente fue que adquirí esta habilidad de transmutar esa energía a otras cosas, ¿no? Principalmente a hacer bien las cosas o a trabajar con más, digamos, focus sobre lo que tengo que hacer y no tanto estarme concentrando en las acciones ajenas. Pero obviamente, aún así, las acciones y las palabras de otras personas también repercuten en nosotros. Entonces, hay una responsabilidad, al menos como una persona que quiere mantener su integridad, que quiere mantenerse siendo una persona consistente en justamente observar esa distancia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace, para ser capaces de discernir quiénes son los que realmente valen la pena, ¿sí? Porque eso es importante. Entonces, simplemente es una invitación, ¿no? Al final de cuentas, esto es una invitación a que ustedes hagan lo mismo, a que encuentren esas áreas donde esta distancia se alarga más y donde esta distancia se alarga menos, y cómo esto nos impacta y también impacta a la gente que está alrededor nuestro, ¿no? Porque al final también a ellos les impacta y si una persona, por ejemplo, tiene la esperanza de que tú hagas X o Y cosa y tú le dices que lo haces y no lo haces, pues bueno, tú también creas un conflicto, ¿no? Entonces creo que es importante observar objetivamente estas cosas, ser muy sinceros con uno mismo y justamente ser capaces de pues salir del otro lado redimidos, ¿no? No del mundo, no de la sociedad, no de tus figuras de autoridad, no de tus padres, no importa de quién, de ti mismo. Salir bien librado de ti mismo para saber que tú eres una persona sólida. Y al final eso es lo que te tiene que importar. Para mí, ese es, digamos, la importancia de los valores. O sea, para mí los valores son algo que te centra en la realidad y que te da una fuerza. ¿Sí? Te da una fuerza, ¿por qué? Porque también eres congruente con eso. Entonces, ser congruente con tus valores, ser congruente con la persona que dices que eres y la que realmente eres, creo que es muy importante. Y también es lo mismo tanto con las partes positivas de nuestro carácter como con las partes negativas. O sea, también es importante ser sinceros sobre las partes negativas que uno tiene. Yo puedo ser muy vengativo, yo puedo ser muy insidioso, sé que puedo ser malévolo cuando realmente me lo propongo, pero es algo a lo que renuncio, ¿me entienden? Es algo a lo que no apelo, a menos que sea estrictamente necesario, porque obviamente hay personas que se lo merecen, porque obviamente hay personas a las que les tienes que regresar la mismita energía que te mandan, y no por otra cosa más que para demostrar que no son los únicos perros que ladran en esta tierra, ¿verdad? Pero bueno, yo he decidido en muchos aspectos, en muchas situaciones, renunciar justamente a esa parte de mi carácter, no porque no me sea útil, sino porque la reservo para las cosas especiales, ¿sí? Y transmuto esa energía a otras áreas de mi vida y sé que eso es muchísimo más sano que ser una persona reaccionaria, que ser una persona fácilmente ofendida, que ser una persona agresiva o que ser una persona intimidante que al final de cuentas pues de nada le sirve al mundo más que a lo mejor para trabajar de guarura, güey, y ponte tú que eso pues esté muy bien, pero la neta pues no. Entonces, eh, simplemente eso, yo creo que es muy importante observarnos y ser sinceros. Y pues nada, espero que esta cápsula sirva. Eh, Dejen sus comentarios, dejen si tienen alguna duda, si tienen algún tema del que les gustaría que se hable, lo que sea, pues para eso estamos. A mí siempre me da mucho gusto poder tanto resolver dudas como también dar un consejo a la persona que lo necesite, porque nuevamente yo sé que estuve ahí, ¿no? Sé que estuve ahí y ahora que ya me siento en una etapa muchísimo más establecida, ¿no? Donde verdaderamente reconozco y observo con mucha objetividad todo lo que ha pasado en mi vida y lo que me ha llevado a aprender, lo que me ha llevado a pensar y pues puedo compartir eso, me encanta poder hacerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es que esto es algo que no suelto y aunque haya 30,000 proyectos en boga de querer salir de esta cabeza a ustedes, que requieren edición y que requieren producción y que requieren mil cosas más,
Esto es algo que no suelto porque sé que es algo que puedo ofrecer y que pues sé que a alguien le va a llegar y le va a servir. Y que bueno, yo sé que los que llegan a este canal llegan porque tienen que estar aquí y simplemente pues espero que mis palabras puedan servir para lo que sea bueno, esperemos. Tampoco quiero terminar inspirando algo negativo, ¿no? Pero pues bueno, creo que todo tiene su sentido y esta vida es así de loca. Entonces hay que abrazar el caos y comprenderlo para justamente no dejarse llevar en esta cloaca que a veces puede ser la interacción social. Pero bueno, tengan una excelente noche y los veo muy pronto por aquí en el Ermitaño Sin Filtros. Si no han visto los demás videos, ahí está la playlist. Y pues nada, tengan una excelente noche. Cuídense mucho.